Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta clase. Hoy vamos a hablar sobre Xavi. Vamos a tratar de esclarecer algunos términos por ahí que son un poquito confusos para ver si podemos entenderlos un poquito mejor. Y bueno, vamos a comenzar con este tema del Xavi egipcio. Bien, antes que nada voy a hablarte de tres conceptos de danza que quiero que te queden muy claros. Vamos a hablar de tres tipos de danza. Raqs Sharqi, que significa danza oriental. Vamos a hablar también sobre Raqs Baladi. Y vamos a hablar también sobre Raqs Xavi. ¿Qué son estos tres conceptos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, recuerda que estamos hablando sobre danza. Muy bien, estamos hablando sobre danza. Raqs Sharqi es la danza oriental de las bailarinas. Estas bailarinas de traje de dos piezas que se hicieron famosas en la época de oro de la danza, Samia Gamal, Taya Carioca, Suher Saki, todas esas bailarinas que son que las ubicamos dentro de este concepto que nosotros ubicamos como danza cabaret, que bailaban dentro de una sala para artistas y donde a partir de ahí se empezó a popularizar este género que se conoce como danza oriental, danza árabe o belly dance. Después tenemos el otro concepto que conocemos como Raqs Baladi. El Raqs Baladi es el relacionado con las personas que en Egipto se conocen como la gente baladi. Baladi es una palabra que tiene muchos usos. Hay gente baladi, comida baladi, ropa baladi, música baladi. Baladi es la gente que migró del campo hacia el Cairo, hacia las ciudades, particularmente Cairo y Alejandría. Esta gente que migró del campo hacia la ciudad es la que se conoce como la gente baladi. Es gente de, digamos, un estatus social bajo. A veces incluso la palabra se usa despectivamente, así para decir, ay no, esto es baladi, es como algo despectivo. Y la música de esas personas que emigraron del campo hacia la ciudad, es la que se conoce como baladi. Y por supuesto dentro de esta música que se llama baladi encontramos un, una pieza musical especial que se llama baladi acordeón o taksim baladi o baladi aguadi. Ese es otro tema. Raqs baladi es la danza de las personas en esta situación. Son las personas a las que llaman baladi. Y su danza, la forma en la que ellas bailan, que es una forma muy terrena, con mucha cadera, muy relajada, no es escénica, aunque se ha llevado al escenario, siempre en el escenario lo que se representa es a la mujer baladi, la mujer que es de esta clase social. Y después tenemos lo que se conoce como Raqs Xavi. Shav significa gente. Xavi significa de la gente. Entonces es la danza de la gente. Dentro de este género entra todo el folclore egipcio. Los falajines, los pescadores, la gente del Alto Egipto, todo el folclore entra en este concepto que se llama Raqs Xavi. Xavi es de la gente, del folclore. En Egipto también se utiliza mucho la palabra folklore. Y entonces ahora también cuando hablan de danzas folclóricas le llaman folclore, el folclore. Pero
hablando de una palabra egipcia o una palabra en árabe con la que podamos referirnos a las danzas tradicionales egipcias. La palabra es shabi. Esas son las tres definiciones que quiero compartirte hoy y que quiero que te queden muy claras. Estamos hablando de tres tipos de danzas egipcias. Raqs Sharqi es la danza oriental, la danza cabaret, la danza de la bailarina con traje de 2 piezas para entretener al público. El Raqs Baladi, que es la danza de las personas que pertenecen a este grupo conocido como Baladi, que son personas de un estatus social bajo y que normalmente son personas que vivían en el campo y que se mudaron hacia la ciudad. Y el Raqs Shabi, que es todas las danzas tradicionales. Entre Baladi y Shabi, entre las dos palabras, Baladi y Shabi, si pensamos que Baladi es blanco y Shabi es negro, hay una zona gris de mucha confusión, incluso para los egipcios. Por ahí dicen que todo lo Baladi es Shabi, pero no todo lo Shabi es Baladi. Y una de las razones es porque, por ejemplo, Shabi es el folclore, pero no nada más egipcio. El Shabi puede ser de Marruecos, puede ser de Túnez, puede ser del Golfo Pérsico. Todo lo Shabi es folclore. Shabi significa de la gente. Entonces no necesariamente es folclore egipcio. Puede ser folclore de otros países. Y Baladi se refiere únicamente a estas personas en Egipto que migraron hacia la ciudad. Bien, voy a detener un poquito mi pantalla, ya que quedó más o menos claro, bueno, yo espero que te haya quedado un poquito más claro, para enfocarnos en el Shabi como música. Esto es muy importante también. Ya hablamos de la danza. Y ya dijimos que Raqs Shabi pueden ser todas las danzas folclóricas. Voy a borrar mi pizarrón y te voy a poner aquí la palabra Shabi. El Shabi también tiene muchos usos, es una palabra que se usa mucho para muchas cosas, pero entre ellas es un género musical o una forma musical. El Shabi es un género musical o una forma musical que surgió en los 70s. Surge en los años 70 y cobra fuerza hasta nuestros días. Después de esta época dorada de la danza oriental y de la música, en la que surgieron artistas muy importantes como Kalsum, Mohammed Abdel Wahab, Abdel Halim Hafez, Farid Al-Atrash. Ellos cuatro son los cantantes, músicos, compositores más importantes de la época clásica, de la música clásica oriental. Cuando hablamos de música clásica oriental, normalmente nos referimos a la música o las canciones de estos cuatro artistas: Kalsum, Mohammed Abdel Wahab, Abdel Halim Hafez y Farid Al-Atrash. Ellos hicieron una forma musical que eran canciones muy largas, muy largas. Se grababan LPs, la compañía RCA tenía el monopolio de la música. Ellos eran los que hacían los LPs, los discos de vinilo. Kalsum, por ejemplo, cantaba canciones largas que ocupaban incluso las dos caras del disco de vinilo. Y conforme fueron pasando los años, la música, las canciones se fueron haciendo más cortas, hasta que llegamos a este punto, a la época de los 70s. En los 70s suceden varias cosas muy importantes. Te voy a platicar un poquito acerca de qué pasa en los años 70s en Egipto. Recuerda que estamos hablando de Shabi egipcio,
como género musical, como forma musical. Esto te lo quiero dejar muy claro y subrayado. El shabi como forma musical o como género musical. Estamos hablando del shabi como forma musical, porque el shabi puede ser muchas otras cosas, pero hoy estamos hablando de esa forma musical que surgió en los 70s. En los 70s sucedieron varias cosas. Una de las cosas más importantes y que revolucionó la música fue que aparece el cassette. El cassette, esta cajita de cinta magnética donde todo el mundo podía grabar y copiar los cassettes y, en fin, ese cambio, esa aparición de los cassettes hace una revolución en la música. ¿Por qué? Porque las producciones podían ser independientes, se podían grabar en sus casas, era más barato. eh, RCA dejó de tener el monopolio porque pues todo el mundo podía hacer música. El cassette se compartía de persona a persona, no pasaba por la censura. Y entonces ese cambio hizo toda una modificación en la música y en la forma de hacer música. Una de las cosas entonces más importantes que surgen en los 70s, hablando del mundo entero, es la aparición del cassette. Aparece el shabi en Egipto, el rai en Algeria y en Marruecos, el reggae en Jamaica, en Estados Unidos también hay un cambio importante, aparece el punk, el estilo punk de la música, y todo eso está relacionado con la aparición del cassette, porque era mucho más fácil hacer música y difundirla, porque se pasaban la música de una persona a persona, la copiaban, se grababa, en fin. Otra de las cosas más importantes que surgen en los 70s es que muere Farida Al-Atrash. En 1975 muere Kalthum. En 1977 muere Abdel Halim Hafez. En los 70s mueren tres de los más importantes artistas clásicos orientales. Y entonces con ellos muere, digamos que también toda una época musical. Con todos estos cambios, la gente joven, sobre todo, se siente con la libertad, con el poder de hacer música para protestar, para hablar contra el gobierno, para hablar contra la represión, en fin. Y así aparece el shabi. El shabi es una música que sigue estando relacionada con la gente de nivel bajo, está relacionada con la clase trabajadora, que ahora es segunda o tercera generación de esos campesinos que emigraron hacia la ciudad, que nosotros recordamos eran considerados como gente baladí. La segunda, tercera generación de esas personas son ahora clase trabajadora, obreros, ya no campesinos por supuesto, pero gente trabajadora, obreros, vendedores, comerciantes, esta clase social que se dedica a trabajar en esta clase de oficios. Estas personas son las que comienzan a hacer este tipo de música, les decía, de protesta contra el gobierno, contra la represión, pero no nada más eso, también temas de diferentes cosas, del amor, de las mujeres, de la belleza, en fin, diferentes tipos de canciones. Estas canciones tienen la particularidad de que está mezclado lo tradicional egipcio, los instrumentos, los ritmos, con algunas cosas occidentales. ¿Cómo lo vamos a identificar? Normalmente por los artistas.
Hay artistas muy importantes. El primero de ellos, el primer cantante importante de Xavi de la época de los 70s, porque se dice que hay por ahí uno muy antiguo, pero digamos que el más importante desde la aparición del género como Xavi tal cual, es Ahmed Adawiya. Ahmed Adawiya sentó el precedente o es la influencia de la mayoría de los cantantes que vienen después. Fue el primero en vender 1 millón de copias de cassettes de su música, lo cual fue algo muy importante, muy revolucionario. Y como te decía, pues fue el ejemplo de muchos de los cantantes que vinieron después. Ahora bien, ¿qué pasa con la danza? Bueno, el Xavi es un género musical, no es un género de danza. Si queremos hablar de Rax Xavi, recordarás que dijimos que es la música de la gente y que involucra también todos los folclores. Entonces, cuando hablamos de danza, de bailar el Xavi, de bailar el género musical Xavi, por supuesto que también entra en esta clasificación de Rax Xavi, pero es muy importante que tengamos en cuenta que el Xavi involucra varios géneros musicales. Bailar Xavi, la música Xavi, inicialmente para un espectáculo de danza oriental no era adecuado porque era la música de las clases trabajadoras. Entonces, las bailarinas de danza oriental son súper estrellas que tenían sus orquestas, entonces esa música no era, digamos, adecuada para las bodas, los hoteles, los lugares donde se hacían espectáculos de belly dance. Sin embargo, se fue popularizando, fue tomando importancia a tal grado que en la actualidad es casi indispensable que una bailarina en su show agregue una coreografía de Xavi. Hay muchos artistas diferentes de Xavi, aparecen cada vez más, aunque ahorita la música pues ha cambiado, ahorita vamos a hablar de ello, pero recuerda que el Xavi no es un estilo de danza, es un estilo de música. ¿Cuál es el vestuario? Pues era el vestuario o la ropa normal de la gente que bailaba el Xavi era la gente que estaba por ahí en la calle y que ponía el cassette y se ponía a bailar. Entonces, el vestuario también tiene mucho que ver con la época. Si tú vas a bailar Xavi, a lo mejor sería bueno que investigaras de qué año es tu canción. Por ejemplo, si es una canción de los 70s, a lo mejor puedes investigar un poquito cómo se vestía la gente en esos años y utilizar un vestuario adecuado o que vaya de acuerdo a la música que vayas a bailar. Se ha popularizado el zof, que es como una túnica con una fajillita amarrada y un moñito en el cabello, o un vestido completo igual que lleva como un moñito en el cabello. El moñito ha sido como el diferenciador del estilo de Xavi, una cosa muy curiosa. Pero bueno, ese es el estilo Xavi. ¿Cómo lo bailamos? Normalmente son canciones alegres, joviales. No es común encontrar canciones tristes o muy emotivas. Entonces, no hay una técnica particular porque es el baile de la gente, el baile común, el baile de las personas. No hay desplazamientos grandes, no hay estilizaciones, porque el Xavi tiene, aunque tiene influencia occidental, realmente es un género que viene de la gente trabajadora, del estatus social de la gente trabajadora. Entonces ellos no tenían tanta influencia occidental como a lo mejor lo tenía Kulthum, Farid Al-Atrash y todos estos clásicos orientales que tenían muchas influencias europeas, rusas, y que su música, sus peinados, si has visto, por ejemplo, videos de Kulthum, te vas a dar cuenta de esos chongos impresionantes que eran para la clase media alta, los vestidos súper occidentales. Bueno, la gente Xavi o la gente Baladi, perdón,
no tenía esas influencias occidentales, ni tampoco el nivel alto medio como para utilizar toda esa vestimenta y esos arreglos. Entonces era gente sencilla que bailaba de una forma muy sencilla. A la hora de estilizar o de llevar la danza, el shabby al escenario, hay un cambio y una estilización de la danza. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el shabby lo puedes bailar como tú quieras, que lo ideal es que no hagas muchas estilizaciones porque es danza de la gente. Puedes dar pasos pequeños, saltitos, ochos de cadera, toda tu vocabulario de movimientos de cadera, de shimis de hombros, en fin. La música es rapidita, es jovial, es alegre, entonces eh, realmente la técnica para bailarlo es bastante libre. Piensa, ¿cómo bailaría una persona normal? Una persona que no tiene preparación dancística. Y que ese sea tu referente para poder interpretar tu shabby. Este es entonces lo que se conoce como shabby egipcio, género musical que aparece en los años 70. Ahora, ¿qué pasa en estos últimos años? Bueno, en estos últimos años, históricamente en Egipto, sucede algo muy importante, una revolución. Hay una revolución para quitar a Mubarak de la dictadura, tenía ya 30 años en el gobierno y hay un movimiento social para quitarlo del poder. Al final él acepta dejar el poder y ese cambio político lleva a un cambio musical también. Aparece un género nuevo que está dentro del shabby, que se conoce como maharaganat o mahragan. El mahragan es música electrónica. Si el shabby ya tenía elementos occidentales, el mahragan es casi todo occidental. Tiene una fuerte influencia del hip hop, del reggaetón, y es una música de protesta. ¿Cuál es la diferencia más importante? Lo electrónico. Se dejan de usar los instrumentos tradicionales, aunque he llegado a escuchar algunas canciones por ahí que le metieron algún derbaque, pero en general la característica más importante de esta música es lo electrónico. Está hecha totalmente con sintetizadores y hay una manipulación de la voz del cantante. Hay como, a la hora de que cantan, hay esta manipulación electrónica de la voz. El maharaganat es esta música electrónica que aparece después del año 2010, más o menos. Electrónica, maharaganat significa festival o festivales. Es música de la calle, es música de la gente de la calle. Últimamente la prohibieron, el gobierno la prohibió, después la volvieron a permitir, en fin. Es algo muy actual, es algo que está sucediendo de una forma, es una música que se está difundiendo muy actual. Se está difundiendo igual que sucedió en los 70s con el cassette, pero ahora con los medios digitales. Los medios digitales favorecen que la difusión de la música sea mucho más rápida y que llegue a mucho más gente en todo el mundo. Entonces es un movimiento que no se puede detener, es un movimiento importante de los jóvenes de Egipto que luchan también porque se ha reconocido como un género por sí mismo, un género musical por sí mismo. Te decía al principio que es como parte del shabby, porque es parte de la música de la gente, pero están peleando porque sea un género independiente. ¿Qué pasa con el baile? El maharaganat es un género de clases bajas, de la gente que vive en la calle. Está en las fiestas que se celebran, en las bodas de la calle. La gente baila con su ropa normal de la calle. Aún no es bien
aceptado en todos los casos que se incluya en un espectáculo de danza árabe. Sin embargo, se está metiendo, igual que sucedió con el Xavi en los 2000, en el año 2000. Entonces, seguramente en algún momento se habrá popularizado tanto y se habrá aceptado tanto que forme parte de un espectáculo de danza. Donde se ha popularizado más es en Occidente. Nosotros es muy común que veamos en teatro, cosa que a lo mejor en Egipto no sucede y no lo vamos a ver por el momento. En Occidente, en Europa, en Estados Unidos, en México, en Japón, en diferentes partes del mundo, donde esa música se ha utilizado y se ha llevado al escenario. ¿Cómo se baila? Pues igual que el Xavi, no tiene como unos pasos específicos, aunque como tiene influencias occidentales, se usa mucho el estilo de baile de hip hop de Nueva York. Por ahí sacan unos pasitos, se combinan con los pasos árabes, pero en realidad cada quien baila el mahraganat o el mahragan como le nace bailarlo. No hay una técnica específica o tal cual que sea correcta para interpretarlo. El vestuario, pues te decía que el vestuario es la ropa de la gente. Entonces, en Occidente es muy común que veamos a la gente con pantalones de mezclilla, con top. Hay incluso he visto que lo bailan con shortcitos así chiquititos. Eso, la verdad es que no es lo más común, lo más ideal, porque recordarás la represión que hay en Egipto y por ejemplo, y por supuesto una mujer no puede salir bailando en un chorcito sin nada arriba, sin falda, ¿no? Pero bueno, esas ya son cuestiones distintas, ¿no? Estamos en Occidente y dicen que en América todo se puede, así que en América todo se puede, pero estamos bailando un estilo egipcio. Hay egipcios que se han pronunciado en contra de estas bailarinas occidentales que están bailando o que están haciendo presentaciones utilizando la música moderna y haciendo movimientos demasiado vulgares o vestuarios demasiado descubiertos, y por supuesto se han pronunciado en contra, porque a pesar de que el mahraganat es una música muy reciente y que a veces no es muy bien aceptada, es egipcia. Y entonces ya forma parte de su historia y forma parte de su cultura. Y la defienden y es comprensible, ¿no? Pero bueno, el objetivo de este video es hablarte un poquito acerca de la historia. Cualquier duda que tengas, espero que no haberte revuelto mucho con esta clase. Cualquier duda que tengas, cualquier comentario es más que bienvenido. Espero que te haya quedado un poquito más clara la diferencia también hablando de danzas, sobre la danza, el Raqs Baladi, el Raqs Sharqi y el Raqs Xavi. Recuerda que hay mucha confusión al respecto. Habrá gente a la que le digas, el Xavi es de la gente Baladi y te digan sí, y habrá egipcios que te digan no. Hay toda un área confusa alrededor. Sin embargo, quédate con estos conceptos. Xavi es de la gente. El Xavi es de la gente, es el género musical de los 70s. Si hablamos de la danza, involucra también las danzas folclóricas y no nada más de Egipto, sino de otros países. Y el Raqs Baladi es la música y la danza de la gente Baladi, la gente que que migró hacia el Cairo y que se convirtió en la clase trabajadora, en la clase social trabajadora. La clase social trabajadora es la que se conoce como Baladi. Ellos no se conocen como Xavi. Es la clase trabajadora que se conoce como la gente Baladi. Y todo lo que la rodea, su comida, su ropa, su música, en fin. Y el Xavi es este género musical de los 70s. Te lo vuelvo a aclarar por si no quedó así como muy claro. Espero que lo haya sido. Y bueno, te agradezco tu atención en esta clase. Espero que te sirva, que saques cosas un poco más claras de ella. Y nos vemos muy prontito en la siguiente clase.